Guatemala, adicionalmente al Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales, conocido como el MARN, M-A-R-N, tenemos otras instituciones o otras entidades públicas. Tenemos, por ejemplo, el Consejo Nacional de Áreas Protegidas, que como su nombre indica, tiene que ver con toda la regulación y toda la aplicación de la legislación con la biodiversidad y con las áreas protegidas. Es el ente que autoriza la caza deportiva y es el ente que también autoriza la pesca deportiva. También tenemos el Instituto Nacional de Bosques, que particularmente la diferencia entre el CONAP y el Instituto Nacional de Bosques es de que el CONAP es una especie como de secretaría, tiene una categoría muy especial dentro de nuestro ordenamiento jurídico, en tanto el Instituto Nacional de Bosques es una entidad descentralizada y autónoma, lo cual dentro de la doctrina y la misma ley tiene la capacidad de emitir sus propias reglamentaciones y sus propias normas sin tener que acudir a un acuerdo gubernativo. En este sentido, el Instituto Nacional de Bosques ha emitido 6 o 7 reglamentos de suma importancia en Guatemala, como el reglamento del transporte de productos forestales, el reglamento de regentes, el reglamento de la ley forestal, el reglamento de los incentivos forestales, el reglamento del incentivo para el pequeño productor, el reglamento del mangle, todos estos sin necesidad de acudir a un acuerdo gubernativo. Tenemos el Ministerio Público, del cual ya hablamos específicamente, la sección de los delitos contra el ambiente, que está dividido a su vez en 3 secciones, la sección de contaminación, la sección de áreas protegidas y la sección de legislación o de delitos forestales. También tenemos que todas las instituciones del país tienen una íntima relación con el Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales, ya que, de conformidad con el artículo 8 de la Ley de Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente, antes de iniciar una obra, un proyecto, una industria o cualquier actividad, se requiere de la aprobación de un estudio de impacto ambiental. Esto es bien importante. El MARN es el que aprueba el estudio de impacto ambiental como un requisito previo antes de que el ministerio, cuya competencia en el cual cae la actividad del aprovechamiento de los recursos naturales indicados o el que corresponda, antes de que ésta pueda autorizar o dar una licencia, tiene que prever y tiene que estar autorizado el estudio de impacto ambiental. Y eso es importante, no es el MARN el que autoriza la actividad. El MARN lo que hace es aprueba el estudio de impacto ambiental y en base a esa aprobación es el ministerio o la secretaría o la institución respectiva la que autoriza el aprovechamiento del recurso natural, partiendo de que existe ya un estudio de impacto ambiental preliminar. Este es un sistema que en Guatemala todavía no ha tenido el éxito que hemos deseado, pero consideramos que va en buen camino, porque poco a poco se está exigiendo con mayor seguimiento y con mayor insistencia la presentación y la aprobación de un estudio de impacto ambiental de manera previa. Puedo recordarles como un caso muy reciente, el paso a desnivel de Santa Rosalía, que fue detenido precisamente por no poseer o por carecer de un estudio de impacto ambiental, y el cual motivó una multa que se tuvo que pagar por parte de quienes están llevando a cabo esta construcción. Esto significa que independientemente que sea el Estado, independientemente que sea el gobierno, independientemente que sea la iniciativa privada, toda actividad requiere previamente de la aprobación de un estudio de impacto ambiental. No con el objeto de detener el desarrollo del país, no con el objeto de detener nuestra economía, sino con el objeto que toda actividad presente las diferentes posibilidades para mitigar o reducir el impacto negativo sobre el ambiente. Es importante destacar que toda actividad humana, independientemente de lo que sea, va a causar un impacto sobre el ambiente. Entonces el estudio de impacto ambiental lo que va a buscar es la fórmula para mitigar, reducir o minorizar de alguna manera este impacto que es ineludible. Es ineludible. El solo hecho de sobrevivir, el solo hecho de respirar está impactando en nuestro ambiente. Con los 8.000 millones de habitantes que polulan la Tierra, pues es importante destacar que esa cantidad de habitantes indiscutiblemente está causando un impacto fundamental y un impacto irreversible sobre el ambiente. Y aquí está precisamente la conveniencia y la utilidad de presentar un estudio de impacto ambiental para que esa actividad
esa sobrevivencia y todo lo que hacemos como seres humanos, búsquese la forma, la fórmula, el mecanismo para impactar de menor manera nuestro ambiente, ya que el ambiente es todo lo que nos rodea. Es interesante porque antes de 1985, antes de la Constitución de 1985, que entra en vigencia en 1986, en Guatemala no teníamos regulaciones de esta naturaleza. Con la Constitución surge el Decreto 68-86, Ley de Protección, Conservación y Mejoramiento del Medio Ambiente, que en el artículo 13 señala cuáles son los elementos, cuáles son los sistemas que integran el ambiente. Y de aquí en adelante en Guatemala surge una nueva historia de la legislación, arranca nuestra legislación ambiental. Inmediatamente después del decreto 68-86 surge el decreto 4-89, que es la ley de áreas protegidas, y así sucesivamente otras leyes que han venido posterior a esta iniciación desencadenada por la Constitución de 1985, la cual en el artículo 97 destaca la importancia del desarrollo social y económico basado en el respeto al ambiente y a nuestra ecología.